Mi nombre es Lara, tengo 30 años, y lo que voy a contar aquí es, sin duda, la historia más aterradora de mi vida. No ha sido fácil para mí llegar a donde estoy hoy. Todo comenzó años atrás, en una fase de mi vida que prefiero olvidar, pero a veces es imposible. Hay algunas pesadillas que no se pueden borrar, y por más que lo intentes, están allí, al acecho, listas para volver cuando menos lo esperas. Crecí con mi madre, solo nosotras dos. Nunca supe quién era mi padre, y mi madre siempre evitaba hablar de él. Éramos un equipo, mudándonos de ciudad cada vez que las cuentas se apretaban o cuando se terminaba el trabajo de mi madre. No era la vida que soñaba, pero era lo que teníamos. Con cada nueva mudanza nos prometíamos que las cosas mejorarían, pero en lugar de mejorar, todo solo empeoraba. Cuando cumplí 19 años, la situación colapsó por completo. Mi madre se enfermó gravemente, de repente y sin aviso. Al principio, era solo fatiga. Ella pensaba que era por trabajar demasiado, pero los médicos dijeron que era algo mucho más grave. El diagnóstico fue un golpe. Ella tenía una enfermedad que le impedía trabajar, y de repente me encontré completamente sola para lidiar con todo. Necesitaba trabajar, ganar dinero, pagar las cuentas y de alguna manera encontrar una forma de mantener a mi madre. La verdad es que no tenía muchas opciones. Estaba en mi segundo año de universidad y trabajar medio tiempo como mesera no cubría ni la mitad de los gastos médicos de ella. Fue entonces cuando me involucré en la vida de acompañante. No me enorgullezco de ello. Lo hice porque era lo único que parecía lo suficientemente rápido para conseguir el dinero que necesitábamos. Le mentía a mi madre. Le decía que había encontrado un mejor trabajo, un empleo como secretaria, algo que pagaba bien. Ella estaba feliz, aunque enferma, creyendo que las cosas finalmente estaban mejorando. Por dentro, la culpa me consumía. Siempre me prometía a mí misma que sería temporal, juntaría lo suficiente para pagar mi universidad y tan pronto como me graduara, conseguiría un trabajo real, algo que me sacaría de esa vida. Lo creía con todas mis fuerzas. Por un tiempo funcionó. Fui cuidadosa, discreta. Pero todo cambió una noche. Esa noche parecía igual a muchas otras. Había aceptado un nuevo cliente, lo cual no era inusual, ya que intentaba mantener una clientela variada para evitar llamar la atención. Se presentó como Ricardo, y lo que me llamó la atención de inmediato fue la cantidad de dinero que ofreció. Mucho más de lo normal, pero a diferencia de los demás, no quería contacto físico, ni siquiera una cena. Todo lo que pidió fue que lo encontrara en un estacionamiento para conversar. Me pareció extraño, pero el pago era demasiado bueno para rechazarlo. Nos encontramos tarde en la noche. El lugar era un estacionamiento vacío, oscuro, rodeado de edificios abandonados. El tipo de lugar que normalmente evitaría, pero Ricardo parecía diferente. Cuando subí al auto, él estaba bien vestido, pero había algo en sus ojos que me incomodaba. ¿Cansancio, tal vez? ¿O una inquietud que intentaba ocultar? Aún así, intenté ser profesional. «Hola, Ricardo. ¿Todo bien?», pregunté, intentando romper el hielo. «Podemos ir directo al grano, Lara. Yo necesito hablar con alguien que no me juzgue». Su voz era seria, casi fría. Asentí en silencio. Poco a poco, comenzó a contarme una historia que, al principio, me pareció absurda. Hablaba sobre un pacto que había hecho años atrás. Ricardo había sido un hombre común, como cualquier otro, pero la búsqueda de poder y dinero lo llevó a hacer cosas que nunca imaginó. Según él, el pacto lo hizo rico, le dio todo lo que quería. Pero había un precio. Siempre lo hay. Hablaba con una calma aterradora, describiendo rituales macabros que tuvo que hacer para mantener su fortuna. No sabía si estaba diciendo la verdad o simplemente estaba delirando, pero la manera en que describía los detalles, las palabras que usaba, eso me daba escalofríos. Quería interrumpirlo, salir del auto, pero algo me mantenía ahí, atrapada. «No entiendes», continuó. «Ya no puedo retroceder. Ellos vienen por mí. Ella viene por mí. La entidad». En el momento en que dijo eso, lo sentí. Algo cambió en el aire dentro del auto. No era solo su historia lo que me estaba afectando.
Era como si de repente hubiera alguien más en el auto. Algo más. Miré hacia el asiento trasero y juro que vi una sombra. Densa. No era mi imaginación. Estaba ahí creciendo poco a poco, tomando forma. Y entonces de repente sentí un miedo abrumador. Sin decir una palabra más, abrí la puerta y salí corriendo, con el corazón acelerado. Ni siquiera miré hacia atrás. No quería ver lo que se estaba formando allí. Todo lo que sabía era que necesitaba salir de ese lugar lo más rápido posible. Corrí como nunca antes había corrido en mi vida. Mis piernas temblaban, el aire parecía denso y difícil de respirar. Solo me detuve cuando estaba a kilómetros de distancia del estacionamiento. Sin mirar atrás, seguí caminando hasta finalmente tomar un autobús de regreso a casa. Aún jadeante, entré en mi cuarto, cerré la puerta con llave y me tiré en la cama, como si las cobijas pudieran protegerme de todo lo que había sucedido esa noche. Pero lo peor es que, por más que intentaba, no podía sacar de mi cabeza lo que vi. Esa sombra, esa presencia que parecía surgir de la nada en el auto, era como si el propio aire se hubiera vuelto pesado y hostil, y cada vez que cerraba los ojos, la imagen de la figura oscura volvía más vívida. Pero necesitaba intentar dormir. Tenía que olvidarlo. Esa primera noche, apenas pude pegar ojo. Cuando finalmente el sueño llegó, fue para atormentarme. Tuve pesadillas, con Ricardo, con los rituales que él describió, y con ella. Vi a la entidad. Siempre estaba al acecho, como si me observara desde lejos, solo esperando. En los sueños, veía rituales extraños siendo realizados, sangre, símbolos que no entendía, y la presencia de ella en cada escena. Despertaba jadeando, sudando frío. En los días siguientes, la sensación no desaparecía. Cada vez que iba a la universidad, cada vez que caminaba por las calles, parecía que alguien me seguía. Al principio intenté racionalizar. Fue solo una mala noche. Ricardo estaba delirando. Todo está en mi cabeza. Pero la sensación persistía. Sentía su mirada en mí, incluso cuando estaba sola. Y cuando estaba en casa, parecía aún peor. Una noche, mientras me acostaba exhausta después de un largo día, sucedió. Estaba a punto de quedarme dormida cuando lo sentí. Esa misma presencia, densa, oscura, pesada, que había sentido en el auto de Ricardo. Pero esta vez no estaba afuera. Estaba en mi habitación. No tenía dudas. Abrí los ojos en la oscuridad y no quería creerlo, pero la vi. Estaba allí, una figura indefinida, pero aterradoramente real, en la esquina de mi cuarto. Esa sombra, pero ahora parecía más fuerte, más presente, como si me hubiera encontrado. Me quedé paralizada de miedo. Quería gritar, correr, pero no podía. Solo podía mirar mientras ella estaba ahí, observándome. Entonces, de repente, la figura desapareció, desvaneciéndose en la oscuridad de mi cuarto. Me quedé allí, jadeando, intentando procesar lo que acababa de suceder. Sabía que no había sido un sueño. No era mi imaginación. Era real. La entidad que tanto temía Ricardo ahora estaba detrás de mí. A partir de ese momento, dormir dejó de ser una opción. Pasaba las noches en vela con miedo de que ella volviera, de que se acercara más. El terror que comencé a sentir no era algo que pudiera explicar a los demás. ¿Cómo iba a decir que una presencia, una sombra me estaba siguiendo? ¿Quién creería en eso? Yo misma no quería creerlo, pero con cada día que pasaba, sentía que se volvía más fuerte. Después de esa noche, la vida nunca volvió a ser la misma. Lo que antes eran solo pesadillas ahora comenzaba a mezclarse con la realidad. Ella ya no estaba solo en mis sueños. Podía sentirla. Siempre allí, al margen de mi campo de visión, una presencia oscura que me acechaba en los momentos más inesperados. Intenté volver a la rutina. Iba a la universidad, fingía que todo estaba bien, pero por dentro sabía que las cosas estaban cambiando. Comencé a sentirme observada donde quiera que iba. En la calle, en las clases, en el mercado. Era como si ella siempre estuviera allí, siguiéndome de cerca, pero sin revelarse por completo. El miedo a ser atrapada crecía cada día. Empecé a evitar salir de casa.
Al principio, me decía a mí misma que era solo cansancio, que necesitaba tiempo para descansar, pero en realidad era el pavor lo que me mantenía encerrada. Sentía que, en cualquier momento, la entidad podría alcanzarme, atraparme de una vez. Y cuando estaba en casa, las cosas no mejoraban. Su presencia parecía aún más fuerte entre las 4 paredes de mi cuarto. Cada noche era peor que la anterior. Evitaba ir a la cama, pero el cuerpo cedía al cansancio. Sin embargo, dormir no era un alivio. Cada vez que cerraba los ojos, ella estaba allí. En mis sueños era más fuerte, más cercana, como si hubiera tomado una forma definida. La veía parada en los rincones oscuros, observándome en un silencio ensordecedor. No sabía cómo explicar eso a nadie. ¿Cómo contar que una entidad me estaba persiguiendo? Y aunque lo intentara, ¿quién me creería? Esa semana desperté en medio de la noche una vez más. Sabía que estaba despierta, pero parecía que algo me mantenía pegada a la cama. El cuarto estaba helado, y lo sentí nuevamente. Ella estaba allí, en la oscuridad, parada junto a mi cama. Esta vez la vi claramente. No era solo una sombra. Tenía una forma, una presencia física, y estaba más cerca que nunca. Intenté gritar, pero no pude. El miedo me asfixiaba. Mi respiración se volvió pesada, y lo único que pude hacer fue jalar las cobijas sobre mi cabeza, como una niña aterrada. Me quedé así, inmóvil, esperando que su presencia desapareciera, como en otras ocasiones. Poco a poco, la sensación fue desapareciendo, y cuando finalmente tuve el valor de quitarme las cobijas, ella ya no estaba allí. Pero sabía que no había terminado. No sabía lo que ella quería de mí, pero una cosa era segura: se estaba acercando, y cada vez más fuerte. En los días siguientes comencé a faltar a clases. No podía concentrarme en nada más que en el miedo. Sentía que si salía de casa, la entidad me seguiría, y la idea de estar sola, fuera de mis 4 paredes, me aterraba aún más. En el fondo sabía que no podía vivir de esa manera, pero su presencia era tan constante, tan abrumadora, que parecía imposible escapar. Tenía que hacer algo, cualquier cosa. Después de días sin dormir y noches llenas de terror, sabía que no podía seguir así. Algo dentro de mí clamaba por ayuda, pero no sabía a dónde recurrir. Fue entonces, un día que debería haber sido común, cuando algo inesperado ocurrió. Estaba volviendo de la universidad. Después de semanas evitando las clases, finalmente reuní el valor para salir de casa. Mientras caminaba por las calles de la ciudad, pasé frente a una iglesia. Nunca fui religiosa, y hasta ese momento nunca había entrado en una. Pero ese día algo me empujó hacia allí. Desde dentro de la iglesia podía escuchar el suave sonido de los cánticos. No sé cómo explicarlo, pero esa música me trajo una paz que no sentía desde hacía mucho tiempo. Era como si, por un breve momento, el miedo y la oscuridad que me rodeaban hubieran desaparecido. Me quedé allí, parada en la puerta de la iglesia, escuchando los cánticos por unos minutos, sin saber qué hacer. Cuando los cánticos terminaron, mis pies, por impulso, me llevaron hacia adentro. Me senté en uno de los bancos al fondo, sintiendo el ambiente a mi alrededor. Dentro, el aire parecía más liviano, y la luz de las velas creaba una sensación de tranquilidad que no podía sentir en ningún otro lugar. Mientras miraba a mi alrededor, noté que las personas parecían diferentes. Sonreían, se saludaban, y me pregunté cómo era posible que existiera un lugar así, tan pacífico, en medio de todo lo que yo estaba viviendo. A partir de ese día, comencé a volver. Poco a poco, me fui sintiendo más cómoda en la iglesia, aunque no entendía bien por qué estaba allí. No iba a rezar, ni a pedir nada. Simplemente sentía que era un lugar seguro. Entre esas paredes ella no me seguía. Parecía que no podía atravesar las puertas de la iglesia y eso me daba alivio. Con el tiempo, la gente de la comunidad empezó a notarme. Un día, una señora que siempre estaba por ahí se me acercó y me invitó a participar en una de las reuniones semanales. Al principio dudé, pero acepté. Poco a poco fui conociendo a más personas. El padre de la iglesia,
Un hombre llamado Padre Tomás siempre me saludaba con una sonrisa acogedora, sin hacer preguntas. No le conté a nadie lo que me estaba pasando. Lo que sentía era tan absurdo que no sabía por dónde empezar. Pero la iglesia, el ambiente y las personas me daban algo de consuelo. Lo más importante era que, dentro de ese lugar, ella no aparecía. No había sombras ni presencias aterradoras. Sin embargo, en el fondo, sabía que eso era temporal. En cualquier momento, cuando volviera a casa, ella estaría allí, esperando por mí. Fue en una de esas reuniones donde comenzó el verdadero cambio. El padre, al ver que estaba buscando algo más estable, me ofreció un trabajo en la iglesia. No era nada grande, algo sencillo, que me daría un pequeño ingreso y me ocuparía algunas horas al día. Pero en ese momento parecía un salvavidas. Acepté de inmediato. Cualquier cosa que me alejara de la noche y del miedo constante ya era un progreso. Así fue como comencé a pasar más tiempo en la iglesia. Entre las misas, las reuniones y el sencillo trabajo que me dieron, finalmente pude tener momentos de paz. Pero incluso allí, lejos de ella, sabía que la batalla no estaba ganada. La iglesia seguía siendo el único lugar donde me sentía segura. Pero no pasó mucho tiempo antes de que el terror encontrara una nueva forma de alcanzarme. Al principio, creí que ella solo me estaba persiguiendo, como una sombra constante que se alimentaba de mi miedo. Pero quería más. Y fue cuando comenzó a atacar a quien más amaba que todo se desmoronó. Mi madre, que ya estaba debilitada por la enfermedad, comenzó a empeorar repentinamente. En los últimos meses, su salud se había mantenido estable, pero de un momento a otro volvió a estar frágil, más débil que nunca. Las visitas al médico se volvieron constantes, y los tratamientos que antes parecían surtir efecto ya no hacían ninguna diferencia. En el fondo, sabía lo que estaba pasando. Ella estaba aquí. No solo me estaba atormentando a mí, sino que también iba tras mi madre, como una forma de romperme por completo. El cambio en el comportamiento de mi madre fue la primera señal. Ella, que siempre había sido una mujer fuerte, incluso en los peores momentos de su enfermedad, comenzó a quejarse de cosas que no podía entender. Al principio eran cosas pequeñas. Lara, siento frío todo el tiempo, o siento como si alguien me estuviera observando. Pensé que era un resultado de la enfermedad, que tal vez su mente estaba frágil, e intenté tranquilizarla diciéndole que todo estaba bien, pero sabía en el fondo que ella estaba allí, silenciosa, jugando con la mente de mi madre. Y entonces las cosas empeoraron. Una noche me desperté en medio de la madrugada con los gritos de mi madre desde la habitación contigua. Corrí hasta allí y la encontré sentada en la cama, pálida, el rostro empapado en sudor y los ojos desorbitados por el terror. Ella estaba aquí, repetía mi madre, señalando hacia la esquina del cuarto. Ya sabía de quién estaba hablando, incluso sin que tuviera que explicarlo. «Mamá, ¿quién estaba aquí?», pregunté, intentando mantener la calma. «Una mujer», dijo con la voz temblorosa. No pude verla bien, pero era oscura. Una sombra. Estaba parada allí, observándome. No podía moverme, Lara. No podía gritar, pero sabía que ella estaba ahí. La descripción era idéntica a lo que yo había vivido. Ella había comenzado a atacar a mi madre. A partir de esa noche, mi madre empeoró drásticamente. Parecía que algo estaba drenando sus fuerzas, algo más allá de la enfermedad. Los médicos estaban desconcertados, sin poder entender el motivo de la rápida degradación de su salud. Y mientras tanto, la entidad se volvía más presente. Cada vez que entraba en su cuarto, sentía la misma presencia sofocante, el mismo frío que ya conocía también. Ella estaba haciendo esto. Ella estaba acabando con mi madre, y yo no sabía cómo detenerla. El pánico crecía dentro de mí. Era como si la entidad hubiera encontrado la forma perfecta de alcanzarme, atacando a quien más quería proteger. Ya no sabía qué hacer. El trabajo en la iglesia todavía me daba un poco de alivio, pero no era suficiente. Ni siquiera las oraciones parecían tener el mismo efecto ahora que mi madre estaba involucrada. Intenté hablar con el padre Tomás sobre lo que estaba sucediendo, pero las palabras no salían.
No podía explicarle que una entidad sobrenatural estaba matando lentamente a mi madre. Él me ofreció más oraciones, más apoyo, pero yo sabía que eso no era suficiente. Necesitaba hacer algo más. Necesitaba terminar con eso de una vez por todas. Pasé noches enteras sin dormir, vigilando el inquieto sueño de mi madre, siempre con la sensación de que ella estaba en el cuarto, escondida en las sombras, esperando el momento adecuado para atacar. Mis fuerzas estaban agotándose, pero sabía que no podía detenerme. Si no encontraba una manera de acabar con ella, mi madre no sobreviviría. Y así, con el desespero creciendo dentro de mí, supe que no podía evitarlo más. Tendría que confrontar a la entidad cara a cara. Tenía que enfrentarla de una vez por todas antes de que me quitara todo. Ya no tenía tiempo. La salud de mi madre empeoraba día a día y sabía que no era solo la enfermedad, era ella, drenando la vida de mi madre, forzándome a ver cómo todo lo que amaba se desvanecía lentamente. El desespero me consumía. Pasé días enteros rezando, pidiendo fuerzas, pidiendo una solución. Pero las oraciones, que antes me daban cierto alivio, ahora parecían insuficientes. Cada vez que cerraba los ojos, la imagen de mi madre acostada en la cama, frágil y vulnerable, me perseguía. No podía dejarla morir, no así. Tenía que tomar una decisión. Durante semanas me escondí detrás de la fe, con la esperanza de que, de alguna manera, eso fuera suficiente para mantener a la entidad alejada. Pero ahora, con mi madre al borde de la muerte, sabía que tendría que hacer más. Tendría que enfrentarla directamente, de alguna manera, aunque no supiera exactamente lo que eso significaba. Esa noche tomé mi decisión. Volví a casa más tarde de lo normal, después de una misa en la iglesia. Mi madre dormía, pero su sueño era inquieto, interrumpido por suspiros y gemidos de dolor. Su respiración era más débil que nunca. Sabía que ella estaba cerca, observando, esperando el momento adecuado. Me senté en la butaca al lado de la cama de mi madre y por primera vez en mucho tiempo esperé. Esperé por ella. Sabía que aparecería en algún momento. Tenía la certeza de que no descansaría hasta acabar con mi madre. Pero esa noche no iba a huir. Estaba lista. Y entonces sentí que el aire cambió. La temperatura en el cuarto cayó drásticamente y el familiar peso de la presencia de la entidad llenó el espacio. Cerré los ojos por un momento, reuniendo todo el coraje que podía. Cuando los abrí de nuevo, ella estaba allí. La figura sombría estaba más fuerte, más nítida que nunca. Ya no era solo una sombra en la esquina. Estaba en el centro de la habitación, acercándose a la cama de mi madre, a pocos pasos de mí. Esta vez no sentí el mismo miedo que siempre me paralizaba. Había algo diferente. Quizás el desespero por proteger a mi madre me daba una fuerza que no sabía que tenía. No te la llevarás. Mi voz salió más firme de lo que esperaba, a pesar del pánico que aún me rondaba. La entidad se detuvo por un momento, como si me estudiara. La miré de vuelta, sintiendo el pánico, tratando de consumirme, pero me negaba a rendirme. Traté de recordar todo lo que el padre Tomás había dicho sobre la fe, sobre resistir al mal. Empecé a murmurar las oraciones que había aprendido, ya no como un ruego, sino como una orden. Padre nuestro que estás en los cielos. A medida que las palabras salían, la entidad parecía vacilar, como si el sonido de mi voz la incomodara. Continué, repitiendo la oración con más convicción en cada palabra. El aire a mi alrededor comenzó a temblar y la figura frente a mí se agitaba, como si luchara por mantenerse en su lugar. Pero yo no iba a detenerme ahora. Mientras continuaba, sentí que algo cambiaba. La sombra que rodeaba a la entidad comenzó a disiparse, debilitándose, como si las palabras estuvieran empujándola lejos. Podía sentir el peso del mal que cargaba, el odio, la oscuridad, pero también me di cuenta de que, por primera vez, ella estaba vulnerable. Mi madre comenzó a moverse en la cama, gimiendo de dolor, como si estuviera tratando de liberarse del agarre invisible que la estaba asfixiando. Mis manos temblaban, pero continué. Necesitaba continuar. La entidad no se rendiría sin luchar.
se movió hacia mí como un último intento de intimidarme. La habitación parecía hacerse más pequeña, más densa, y la presión aumentaba a cada segundo. Mi corazón latía descontrolado, pero sabía que debía resistir. Esta sería la última oportunidad. No dejaría que mi madre muriera. Con un último esfuerzo grité la oración, como si estuviera expulsándola de nuestras vidas. El sonido reverberó por la habitación, y la figura oscura retrocedió lentamente. Sentí el aire escapar de mis pulmones cuando finalmente la entidad desapareció en la oscuridad. No era una victoria definitiva. Sabía que aún estaba en algún lugar esperando, pero en ese momento habíamos ganado. Mi madre, jadeante, volvió a respirar con más regularidad y por primera vez en días, la habitación quedó en silencio. Un silencio real. Esa noche, después de tanto tiempo, pude respirar. El aire en el cuarto de mi madre parecía más ligero, casi puro. Ya no había esa sensación opresiva de que ella estaba allí, esperando en las sombras. Por primera vez, el miedo no dominaba cada segundo de mi vida. Mi madre dormía profundamente, su respiración tranquila y constante, como si la presencia de la entidad hubiera estado absorbiendo sus fuerzas todo ese tiempo, y ahora, con ella alejada, su cuerpo finalmente podía descansar. Sentada al lado de la cama, miré su rostro, aún pálido y frágil, pero vivo. Un alivio mezclado con agotamiento me invadió y dejé que las lágrimas que había estado reteniendo tanto tiempo cayeran. No eran solo lágrimas de tristeza, sino de un peso que finalmente estaba soltando. Esa noche me hizo darme cuenta de algo importante. Ella podría regresar. Sabía que lo que había enfrentado no era una victoria definitiva, sino una tregua. La entidad aún estaba allí en algún lugar, esperando, tal vez debilitada, pero aún presente. Lo que sucedió con Ricardo, la manera en que me describió el pacto y sus consecuencias, quedó grabado en mí. La había enfrentado, pero sentía que, de alguna manera, el terror que ella traía siempre estaría conmigo. Los días siguientes fueron una mezcla de alivio e incertidumbre. La salud de mi madre comenzó a mejorar lentamente. No fue un milagro. Ella todavía tenía la enfermedad que la debilitaba, pero al menos el peso invisible que la atormentaba había desaparecido. Volvió a sonreír, aunque de forma cansada, y yo empecé a creer que con tiempo y cuidado podría recuperarse más. Volví a la iglesia. El padre Tomás notó el cambio en mí de inmediato, aunque nunca le conté todos los detalles de lo que había sucedido. No necesitaba preguntar. Sabía que algo había sido enfrentado, algo más grande de lo que cualquiera de nosotros podía comprender. Aún así, su presencia me traía consuelo, y las palabras de fe que me ofrecía comenzaban a tener sentido. El trabajo que la iglesia me proporcionó se convirtió en algo más que una fuente de ingresos. Era un espacio de refugio, donde podía recuperarme y poco a poco juntar los pedazos de mí misma que habían quedado esparcidos en medio de toda esa oscuridad. Las personas de la comunidad me trataban con cariño y por primera vez en mucho tiempo sentí que pertenecía a algún lugar. Pero aún había momentos en los que el miedo regresaba. Por la noche, en mi propia casa, todavía miraba hacia los rincones de la habitación, esperando verla de nuevo. A veces, el sonido de un viento más fuerte o un ruido extraño me hacía congelarme, y mi mente volvía a aquellas noches de terror absoluto. Era como si, incluso después de haber sido expulsada, ella dejara un eco en mi vida, una marca que nunca desaparecería por completo. Sabía que tendría que lidiar con eso, convivir con esa sombra, pero también sabía que era más fuerte. La fe que encontré, no solo en la iglesia, sino en mí misma, fue lo que me salvó. Había resistido. Había enfrentado lo que más temía y de alguna manera salí viva. Mi madre continuaba con su lenta recuperación y yo hacía todo lo posible para darle el confort que siempre le había prometido. Poco a poco, comencé a planear el futuro de nuevo, algo que parecía imposible durante todo el tiempo en que estuve sumergida en el terror. La universidad, los sueños de una vida más estable, todo eso volvía a tener sentido.
Pero por más que quisiera olvidar, sabía que lo que me ocurrió a mí y a mi madre era real. La entidad, ella, no era solo una pesadilla, era real y podría volver. Ahora estaba preparada. Si ella volvía, la enfrentaría de nuevo. Tal vez nunca podría librarme completamente del miedo, pero la fe y la fuerza que encontré dentro de mí me permitirían seguir adelante. No fue el final feliz que había imaginado cuando comencé este viaje, pero fue suficiente. Estaba viva, mi madre estaba conmigo y ella no nos derrotó. Y en el fondo eso era todo lo que necesitaba saber. ¿Adoras historias que dan escalofríos y desvelan los misterios más oscuros? Suscríbete ahora y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras aterradoras aventuras. Nos vemos en la próxima pesadilla.